si tiene usted previsto algún viaje a Canarias dentro de poco. Pues la verdad es que no tengo previsto ningún viaje en este momento. Pero vamos, ni a Canarias ni a ningún otro sitio. Tengo la agenda vacía para seguir viajando por toda España. Estamos visitando todas las regiones y por supuesto estaremos en Canarias. Le preguntaba por Canarias porque, se puede interpretar que la posición que mantiene su partido respecto a la polémica del reparto de los inmigrantes, menos las líneas rojas que han establecido, parece, ¿no?, que implica dejar solo a Canarias con el problema. Y sin embargo crecemos en Canarias. Y yo creo que eso es muy significativo. Yo creo que los canarios entienden perfectamente nuestro mensaje. Evidentemente, en estos momentos son de los españoles que más están sufriendo la inmigración, pero yo creo que los canarios con sentido común entienden que la solución no es seguir repartiendo los que entren, sino impedir que se siga entrando. Y ese es el mensaje de Vox, y el mensaje de Vox tiene un gran respaldo en Canarias. Es uno de los lugares donde más hemos crecido en elecciones anteriores y nosotros no vamos a cambiar nuestro discurso. ¿Qué cree que debería estar haciendo el gobierno de Sánchez y no hace para controlar la inmigración? Porque el problema surge ahora por el reparto una vez que han llegado. Pero ¿qué puede hacer el gobierno de verdad para que realmente no entre? Porque también hay una ley internacional que obliga a que si encuentras cayucos y están en peligro las vidas de las personas que viajan ahí, te obliga a recogerlos. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno y no está haciendo? Bueno, en realidad el gobierno lo que tiene que hacer es dejar de llamarlos, dejar de hacer políticas que llegan a esos lugares de procedencia de la inmigración ilegal y que hacen de alguna manera la campaña de marketing de las mafias del tráfico de personas. El gobierno tiene que dejar de lanzar el mensaje de que el que entra ilegalmente en España se puede regularizar. El mensaje del gobierno en los últimos meses ha sido que se iba a regularizar, pues no sé si eran 700.000, 800.000 o 900.000 personas que han entrado ilegalmente. Esa es una noticia que llega al norte de África absolutamente amplificada y que sirve para que las mafias del tráfico de personas se enriquezcan y para que los flujos sigan aumentando. Eso en primer lugar. Hay que lanzar un mensaje a los lugares de origen de que el que entra en España ilegalmente no va a poder regularizarse nunca. Es un mensaje muy contundente, pero yo creo que es el único mensaje posible para empezar a detener la inmigración masiva. En segundo lugar, hay que hacer lo que no se hace, que es vigilar de verdad las fronteras marítimas y terrestres y dar medios jurídicos, medios materiales y medios humanos, aún mayores de los que hay, tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como al Ejército. Decimos que si hay personas en situación de riesgo en el mar, deben ser ayudadas. Lo que hay que hacer es que esas personas no lleguen a estar en situación de riesgo. Los mares tienen que estar vigilados y las embarcaciones de los traficantes de personas tienen que estar vigiladas y asediadas por nuestro Ejército. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero desde luego no se está haciendo ninguna de esas y los flujos llegan por España precisamente porque en otros lugares hacen políticas adecuadas, como en Italia, intentan cambiar las cosas poco a poco con las dificultades que hay y eso hace que dejen de entrar en Italia y vienen por España, porque el mensaje del establishment político español, y en este caso me refiero al Partido Socialista y al Partido Popular, que está dispuesto a pactar esa regularización con los socialistas, es que aquí todo se permite. ¿Y cómo casa eso con la necesaria empatía, ¿no?, que se debería tener con la situación que hay en África? Quiero decir, tampoco le podemos dar la espalda a que estas personas cuando vienen por las mafias vienen absolutamente desesperadas. Sí, la empatía es absoluta. Claro, entonces habrá que hacer también una parte de ayudar desde el gobierno de España o desde la Unión Europea quizás, políticas para ayudar y que puedan tener un desarrollo en su país, entiendo, ¿no? La empatía es absoluta, pero bueno, en primer lugar, no hay ningún tipo de guerra que conozcamos en Marruecos. Marruecos es un aliado de España, muy especialmente del presidente Sánchez, y la mayor parte de la inmigración procedente de África viene precisamente tanto de Marruecos como de Argelia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, están viniendo de muchos lugares donde no hay una crisis bélica. Y curiosamente además, en su inmensa mayoría, vienen hombres en edad militar, no niños, como nos dicen. La presencia de mujeres es muy menor, la empatía es absoluta. Nosotros acusamos a los gobiernos occidentales que promueven la inmigración legal y a las mafias del tráfico de personas de condenar a esas personas a la muerte en el Mediterráneo. Les estamos acusando de robar a sus propias patrias a la mano de obra más joven que podría ayudar a prosperar a esas patrias si les ayudásemos de alguna manera, si tomamos medidas en favor de ellos. La empatía es absoluta, pero
Mi empatía, en primer lugar, está con mis compatriotas. Está con los españoles a los que yo quiero representar, que son con los que convivo, porque yo soy un líder político nacional, soy español y mi responsabilidad está en España. Yo no soy el secretario general de las Naciones Unidas, ni pretendo serlo. Y eso no significa que no tenga empatía. Significa que la solidaridad bien entendida, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, empieza por el prójimo, porque está próximo, porque está más cerca. Y aquí hay mucha empatía o simpatía del mando del televisor, de gente que está con los pies encima de la mesa, viendo lo que muestran las televisiones y diciendo que entren todos, porque soy muy solidario, pero vive en un bloque sin ascensor y nunca he llevado la compra al señor que vive en el 5.º piso. Entonces la simpatía, la empatía con el que está cerca en primer lugar, y yo procuro ser coherente con eso. Y una vez que ya les tenemos aquí, como es la situación que tenemos ahora, las propuestas que están haciendo ustedes o la línea roja que le están tratando al PP, en cierto modo también choca con la ley, o por lo menos choca con la ley que tenemos nosotros aquí, que es que si hay un MENA que ha llegado a una comunidad autónoma, la comunidad autónoma está obligada a atenderle, no puede no atenderle. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con las... O sea, proponen un cambio de la ley... Proponemos cambios de ley, pero sobre todo es que no hay ningún tipo de iniciativa ni de intento de que esos menores vuelvan con sus padres. No hay ningún intento. Vienen fundamentalmente de Marruecos, muchos de ellos, y tenemos una alianza con Marruecos que no sirve para nada. Que no sirve para que el señor Sánchez pueda llamar a Mohamed VI y le diga, bueno, aquí están tus niños. ¿Cómo es posible que no los quieras en tu país? ¿Cómo es posible que no los quieras con sus padres? Entonces, España, que tiene que asumir lo que le llegue para siempre. ¿Y quién lo paga? ¿Los políticos? No, lo pagan los españoles con sus impuestos. Y lo pagan los españoles en forma de inseguridad. Y lo pagan los vecinos del barrio de Hortaleza, que no pueden ir a sentarse a una marquesina de autobuses porque están allí reunidos los menas y hostigan a las personas que van allí y asustan a las señoras mayores y asustan a las chicas jóvenes. Y hablo por conocimiento en primera persona de la situación. Y eso es lo que está pasando. Entonces, yo entiendo que la situación es muy difícil. Nosotros no pedimos cosas imposibles. Lo que pedimos es un cambio de tendencia. ¿Cuánta gente de la que entra ilegalmente en España es deportada? No se deporta a nadie. No hay devolución ni en frío, ni en caliente, ni en templado, ni de ninguna manera. No hay devolución, se cometan delitos o no se cometan delitos. No hay devolución de ninguna forma. No hay devolución ante la multirreincidencia. Es un auténtico drama lo que está ocurriendo. Se quiere plantear solo desde la óptica de la solidaridad y de la empatía y de la humanidad, pero claro, los españoles también tienen problemas. Los servicios sociales se degradan, la asistencia sanitaria se degrada, la seguridad de las calles empieza a desaparecer en muchos lugares como consecuencia de la presencia de inmigración ilegal. Y ese es un problema que solo nosotros señalamos. Yo entiendo que esto genera un debate, pero tenemos el respaldo popular, no solo de nuestros votantes, incluso de los votantes socialistas, que en las encuestas dicen lo mismo. Otra cosa es que siguen votando equivocadamente a este señor que les engaña y les miente, pero es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles. El problema es, ¿cómo les devuelves? Porque, claro, las propias mafias que los traen, lo primero que le dicen una vez que están viniendo es tirar toda vuestra documentación. Entonces no hay manera de saber si vienen de Marruecos o si cuando vienen gobernemos haremos todo lo posible para devolverlos, pero sobre todo haremos todo lo posible para que no lleguen. Porque yo ahora no gobierno, formo parte de la oposición. Y mi deber es exigir al gobierno que los devuelva. Mi deber es exigir al gobierno que hable con Marruecos y que utilice medidas diplomáticas y de presión con Marruecos, las del Gobierno de España y las de la Unión Europea. En vez de utilizarse esas medidas, ¿qué se hace? Se da dinero a Marruecos para controlar la inmigración ilegal. ¿Por qué? Si siguen llegando. Es evidente que ha fracasado. Que nos lo devuelvan. En vez de eso, se da dinero a Marruecos para obras hidráulicas. ¿Por qué? Si decimos que son tan malas y en España no se hacen, ¿acaso nos sobra el dinero a los españoles? ¿Por qué se da dinero a un país al que se podría ayudar en otras circunstancias, pero empieza ya a no ser un país subdesarrollado precisamente? ¿Por qué se le da dinero cuando no colabora con nosotros para aceptar a sus nacionales? Esa es la pregunta. Entonces, si tenemos un gobierno que está arrastrado ante Marruecos, arrodillado ante Marruecos, y tenemos a un presidente del gobierno que no se sabe por qué ha llegado a cambiar la posición histórica sobre el Sáhara sin ninguna explicación, contra su partido, contra su programa electoral, contra su propio gobierno de coalición, contra el propio Parlamento, sin dar ninguna explicación del motivo,
pues tenemos que pensar que tenemos a un lacayo de Mohamed VI en el Palacio de la Moncloa. Y eso es un problema, así no se puede devolver a nadie. ¿Cómo se les devuelve? En primer lugar, devolviendo a Pedro Sánchez a su casa o al banquillo de los acusados. Vale. Quería decirle, hay una, detrás de la política de regularización masiva de inmigrantes que hace el gobierno socialista, hay una intencionalidad política de captación de votos futuros en ese sentido. No tengo ninguna duda de que es una de las estrategias. Yo creo que eso ocurre en otros lugares del mundo y que está en la agenda política del socialismo. No hay más que ver los vídeos de chavalitos que llegan. Pedro Sánchez, ya se sabe quién es el que ha abierto las puertas. Ya se sabe quién es el que ha dicho que aquí todo el campo es orégano y que parece que los españoles podamos dar todo a toda África. Ha sido Pedro Sánchez. Entonces, las personas que llegan de esa manera saben que quien abre las puertas es Pedro Sánchez. Y por eso se quiere ir a un proceso de regularización masiva, detrás del que llega un proceso de nacionalización demasiado simple, que por cierto no es reversible, como debería serlo. Porque si un señor se le da la nacionalidad y luego resulta que no está integrado o que comete delitos, pues se le debería retirar. Creo que los españoles, si de verdad apreciamos nuestra nacionalidad, si de verdad apreciamos lo que significa ser español y tener la ciudadanía española, pues deberíamos valorarla. Y que el coste de consecución, las exigencias, fueran un poco más elevadas. Y que desde luego, si no eres español de origen y te has dado la nacionalidad, tienes unos compromisos que asumir. Y si no se asumen, se te retira. ¿Qué busca el gobierno? Lo contrario. Dar facilidades, dar prebendas, mantener a una parte de la población con servicios sociales a costa de los que trabajan y así tener un voto cautivo, como ha hecho el socialismo en todo el mundo. Y eso acaba en Cuba y en Venezuela, con los países totalmente arruinados y acaba en tiranías. Eso es el socialismo. Aunque ahora en España vaya encorbatado, salvo cuando tiene que hacer el paripé del cambio climático y se quita la corbata. Eso es el socialismo. Y a eso nos lleva Pedro Sánchez. Ahora están también con el voto de los 16 años y eso me parece muy bien, que lo propongan, que les vamos a apoyar. En esta cuestión de la inmigración que se ha trasladado a los gobiernos autonómicos, ustedes, por ejemplo, han rechazado el tema de negociar los presupuestos autonómicos por la cuestión de la inmigración. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Vox en este punto? ¿Cuál es el punto de inflexión hasta dónde está dispuesto a llegar en esa ruptura de gobiernos autonómicos? Bueno, en realidad nosotros, más que decir que no negociamos los presupuestos por la cuestión de la inmigración, tenemos que ir un paso más atrás. Lo que hay que recordar es que hemos salido de los gobiernos por esa razón, porque los presidentes autonómicos nos dijeron que no iba a haber ningún tipo de acuerdo de reparto de ilegales en esa reunión, se comprometieron con nosotros, recibieron una orden del señor Feijóo de que había que hacerlo. Y entiendo que le venía bien, el señor Feijóo tenía lo que quería desde el principio, que era que Vox no estuviera en los gobiernos. Vio que para Vox era un asunto importantísimo, que era una línea roja, y dijo, pues esta línea roja se la comen. Y Vox no se come sus palabras, Vox va hasta el final. Por lo tanto, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Pues hasta el final. ¿Qué significa ir hasta el final? Pues que en este caso, si no hay una rectificación de lo que nos sacó del gobierno, no es posible, por supuesto, que apoyemos unos presupuestos. Tampoco nos vale ya, a estas alturas, simplemente una rectificación. Hace falta una rectificación en esa materia. Hace falta que las cosas que estaban acordadas con nosotros en los acuerdos de gobierno se cumplan, no como ha ocurrido en Baleares, que han decidido que no se derogaba la ley de memoria, y hará falta algo más, porque ahora estamos fuera de los gobiernos, antes estábamos dentro, con posibilidad de que se pusiera en marcha o se cumpliera aquello que formaba parte del acuerdo del gobierno. Ahora tenemos una dificultad añadida, es que estamos fuera de los gobiernos, con lo cual, ¿qué gesto tiene que hacer el Partido Popular para arreglar lo que ha roto? Pues yo creo que lo tienen que responder ellos. ¿Qué gesto tendrían que hacer? Pues no sé, la verdad que tienen que pensarlo. En primer lugar, arreglar todo lo que han roto y algo más. Pero estamos hablando sobre algo que es una fantasía, porque el Partido Popular está permanentemente acudiendo a las convocatorias de este gobierno, que es tan malo, tan corrupto, tan traidor, para llegar a acuerdos sobre inmigración. Parece que no se atreven porque nosotros presionamos, pero la voluntad es la del acuerdo. Entonces nosotros vamos a llegar ahora a un acuerdo para que el Partido Popular inmediatamente después vuelva a llegar a un acuerdo con el gobierno en materia de inmigración. No es posible. Hay mucha gente que se pregunta, mejor dicho,
En este caso, por ejemplo, ¿se podría dar un escenario en el que esa ruptura, a raíz de este asunto, pero que donde ya Vox no está en el gobierno, está en la oposición, a partir de ahí pudiese llegarse el caso extremo de que Vox permitiese una moción de censura a un gobierno del PP en alguna autonomía y el triunfo de esa moción de censura el gobierno de la izquierda porque Vox está fuera de los gobiernos? ¿Una moción de censura con la izquierda? Eso es... Que ustedes permitiesen un cambio de gobierno autonómico en alguno de los sitios. Eso es ciencia ficción. No va a suceder en ningún caso. Eso no puede suceder en ningún caso. En ningún caso. Ni en Valencia, en ningún caso. En Valencia igual la moción de censura la presenta el Partido Popular. Pero desde luego Vox no va a colaborar con la izquierda en ningún caso. Jamás va a permitir que en un gobierno autonómico vuelva la izquierda a gobernar. Vox podrá apoyar o no unos presupuestos, pero Vox no va a tener ningún acuerdo con la izquierda. Es más fácil que eso lo haga el Partido Popular. Insisto, el Partido Popular hace nada. El Partido Popular Europeo ha nombrado a Teresa Rivera. El Partido Popular Español se pasea por los actos del sindicalismo ideológico que apoya este gobierno. El Partido Popular Europeo homenajea a la pasionaria. El Partido Popular de Murcia se reparte los jueces con el Partido Socialista recientemente. El Partido Popular de Baleares dice que no cambia la ley de memoria histórica y que no quiere cambiar tampoco las políticas lingüísticas y por lo tanto renuncia al acuerdo presupuestario con Vox, donde era más fácil porque no nos habían echado al gobierno, no estábamos en el gobierno. El Partido Popular de Madrid, con la señora Ayuso, impide que Pedro Sánchez pueda declarar en la comisión de investigación. El Partido Popular de Extremadura se dedica a proteger al extremeño. Yo que soy vasco ya sé cómo acaban estas cosas. Acaban con chiringuitos y con la imposición de lenguas locales. Hay patrimonios culturales, lógicamente, pero acaban de otra forma. El Partido Popular andaluz se ha dedicado a arrancar 100.000 olivos para instalar placas solares y también ahora se dedica a la protección del andaluz. Bueno, los acuerdos, desde luego, parece que no los quieren con nosotros. ¿Y en los ayuntamientos llevarán el ultimátum con los presupuestos también al mismo punto que en las comunidades? Te lo pregunto porque el PP ahí puede jugar, como ha sucedido en otros ayuntamientos, con la opción de que el alcalde presente una moción de confianza y entonces en ese caso, si no se presenta una alianza de ustedes con la izquierda, él queda revalidado y sus presupuestos quedan automáticamente prorrogados, ¿no? Entonces, si ocurre lo de Burgos, si el Partido Popular se comporta en otros lugares como en Burgos, ocurrirá lo de Burgos. Es verdad que en muchos ayuntamientos este no es un asunto de debate en estos momentos, pero en donde lo esté siendo por circunstancias sociológicas o competenciales, pues lógicamente hay un riesgo de ruptura también de los gobiernos, pero nosotros ya saben que cuando salimos de los gobiernos autonómicos no dijimos que como consecuencia o por venganza íbamos a romper todos los gobiernos municipales. No, me preguntaba a los ayuntamientos por si mantiene la misma posición que en las comunidades, es decir, no hay posibilidad de ningún pacto de izquierdas, porque ahí si en los presupuestos ustedes si los bloquean ahí, yo creo que el PP irá a provocar que... Lo que es imposible es que nosotros por acción participemos en ningún pacto con la izquierda. Bueno, eso puede pasar en un ayuntamiento pequeño donde un concejal se vuelve loco, ya ha pasado, pero eso le pasa a Vox, le pasa al PP y le pasa a todos los partidos. En España hay 8.000 ayuntamientos, muchos de ellos muy pequeños, y hay gente que por cuestiones municipales o personales de repente hace caso omiso de las instrucciones de la organización política. No, que eso es la excepción. Usted sabe que cuando se hizo esta decisión de retirarse de los gobiernos autonómicos, la opinión un poco generalizada es que había un poco de desproporción, por ejemplo, entre el problema y la solución. Es decir, se decía, no estamos hablando de un número de menas tan grande o de un número de personas tan grande en el fenómeno de reparto de la inmigración por las comunidades autónomas como para tomar una decisión tan importante de salirse de los gobiernos autónomos. Esa era una opinión bastante recurrente y bastante frecuente en los círculos políticos. No sé qué le parece. Bueno, no creo que entre nuestros votantes, porque nosotros a día de hoy tenemos un respaldo mayor que entonces. Pero no es una cuestión de proporción, es una cuestión de si estás dispuesto a atajar el problema de raíz o no. Porque no se trataba de que fueran 40 o 400 menas los que se repartieran por todo el territorio nacional. Se trata de que después de esos venían otros. El problema es que abrías la puerta a que eso siga ocurriendo y nosotros no estamos dispuestos a eso. No, de ninguna manera. Es imposible que nosotros participemos de un acuerdo de esa naturaleza. Entonces no hay desproporción. Al contrario, creo que es una respuesta
incluso suave para la gravedad del problema, porque no eran esos 400. Son miles y miles los que están en Canarias y miles, decenas y decenas de miles, cientos de miles los que están al otro lado esperando para venir. Es un problema de una naturaleza gigantesca. Sí, bueno, ¿Esto eran 2 bloques o 1? Inmigración comunitaria. Estos eran 2 ya. Vale. Vamos ya casi a la mitad. Vale. Hemos hablado ya un poco, hemos tocado un poco por encima el tema del PP, ultimátum con las comunidades y tal. ¿Qué relación tiene usted con Feijóo? ¿Cómo está? ¿Hay una línea de comunicación? ¿Han intentado ustedes salvar o abordar algún tema de acuerdo antes de que se produjera la ruptura o después para intentar encauzarla de alguna manera? Bueno, yo voy a ser muy discreto sobre esa cuestión, pero para tranquilidad de las personas que nos escuchan o que leen el periódico o que están preocupadas con esta cuestión, pues yo puedo decir que hay una línea de comunicación y ahí me quedo. Pero ¿y no nos puede decir si es suya? Porque sabemos, por ejemplo, con Pablo Casado usted tenía una relación previa de que habían conocido en el PP y hasta que se produjo, bueno, la sesión aquí un poco, creo que fue la moción de censura, ¿no? Que digamos que Pablo Casado cruzó ciertas líneas, ahí había yo creo que un cierto entendimiento personal, no sé si con Feijóo... No, pero el entendimiento personal existe, la relación institucional es correcta y la relación personal y el trato con el señor Feijóo es muy correcta. Ahora bien, el análisis político es muy distante el que hacemos los dos, salvo en que hay que echar a este señor. Salvo en echar a Pedro Sánchez, parece que la falta de coincidencia afecta a casi todo en este momento, porque además el señor Feijóo, incluso en el modo que hay que echar a Pedro Sánchez, pues no concuerda con nosotros. Cree que se puede echar a Pedro Sánchez abrazando a Pedro Sánchez con pactos en el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, con pactos en Europa con los socialistas que han dejado al Partido Popular Español en una situación delicadísima, hasta el punto de que yo creo que el Partido Popular Español debería abandonar el Partido Popular Europeo después de la imposición de Teresa Rivera, si de verdad está tan preocupado por esa cuestión. Entonces la posición del señor Feijóo y del Partido Popular a la hora de echar a Sánchez, el modo en que quiere hacerlo, es totalmente distinto del que queremos poner nosotros en marcha. ¿Y ustedes hablan por teléfono de estas cosas? ¿Comparten, hablan sobre Sánchez, sobre las opciones de desalojarle? Que bueno, ahora me explica usted porque realmente son pocas. O sea, si él no quiere apretar el botón de elecciones generales, ¿qué hacemos con Sánchez? Pero no hablamos del desgaste. Digo que estamos hablando aquí, no me refiero al señor Feijóo. De lo que estamos hablando es de cómo se desgasta a este gobierno. Este gobierno se desgasta con movilizaciones, con acciones judiciales y con una oposición contundente, total. Y no se desgasta con pactos, por responsabilidad institucional. Eso desgasta a España, eso fortalece a Pedro Sánchez. Esa es la gran disputa, la gran diferencia que tenemos con el Partido Popular en este momento. Le preguntaba el tema de la comunicación porque... Ya veo. No he querido contestarle, pero no, ya veo que se ha dado cuenta. Vuelvo a ver si... No, pero un poco por contraposición de estrategia, porque Sánchez con sus socios sí que está perfectamente alineado. Lo vimos en las últimas elecciones. Ellos tienen un pacto de hasta dónde se pegan o no se pegan, o hasta dónde se... Sí, hombre, con Yolanda hicieron ahí un ticket y tal. Entonces, claro, yo creo que al final, si ustedes no tienen, digamos, como un acuerdo quizás de mínimos de oye, si vamos los dos a por Sánchez, no nos vamos a atacar, o este espacio para ti, este espacio para mí, para intentar coger realmente una mayoría que les permita a ustedes sumar, bueno, que es lo que nos ha pasado en el 23 de julio, que no ha permitido sumar. Entonces, por eso le decía el tema, si ustedes hablan y comparten estrategias mínimamente. Lo he dicho al principio, tenemos interlocución y sabemos cuáles son las posiciones y las estrategias respectivas, perfectamente. Y yo, desde luego, no tengo ninguna interlocución con el gobierno. Digo, también para tranquilidad de los que nos escuchan, evidentemente, Vox no tiene ningún contacto con el gobierno de ningún tipo, hasta el punto de no responder al teléfono a Pedro Sánchez desde la pandemia, que fue la primera vez que nos llamó. Y tenemos interlocución con el Partido Popular. Es verdad que sin posibilidades de acuerdo por el momento, pero hay interlocución. Si después de lo que pasó en las últimas elecciones generales, en un hipotético escenario en que el señor Feijóo le pidiese a ustedes que no se presentasen en determinadas circunscripciones donde, según la teoría del PP, esa presentación supuso la división del voto del centro-derecha, ¿usted qué le diría?
¿En qué circunscripciones no se va a presentar el Partido Popular? En todo caso, yo no concibo la política de esa manera, de hablar con otro líder político y ver cuál es el espacio de cada uno. Yo concibo la política de una manera más sencilla, que es que tengo unos principios, los defiendo, los ofrezco a los ciudadanos en todo el territorio nacional. Las excepciones que pueden existir a eso podrían hablarse, podrían plantearse. El problema es que el Partido Popular en las elecciones del 23 de julio tenía una obsesión mayor en destruir a Vox que en descabalgar a Pedro Sánchez, hasta el punto de que ofrecían pactos permanentemente a Pedro Sánchez. El señor Feijóo, en el debate con el autócrata en televisión, le ofreció 5 pactos, pero permanentemente en todos los mítines, durante toda la campaña, ofrecía pactos a Sánchez. Pero me quedo con una parte de la frase de que usted se podría hablar en ese sentido. Yo creo que se puede hablar de todo lo que no afecte a los principios. Las cuestiones tácticas, estratégicas, esos no son principios, evidentemente se puede hablar. Nosotros no somos cerriles, hemos podido hablar con el Partido Popular teniendo unas diferencias extraordinarias y hemos podido formar parte de gobiernos, hasta que hemos pensado que ya no podíamos formar parte de ellos. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, no con todos, es evidentemente, pero sí estamos dispuestos al diálogo para echar a Pedro Sánchez. No estamos dispuestos al diálogo con los separatistas, como sí lo está el Partido Popular, no estamos dispuestos al diálogo con el gobierno de la traición, de la corrupción y la mentira, como sí lo está el Partido Popular. A pesar de todo, pues sí estamos dispuestos al diálogo con el Partido Popular para convencerle de que está equivocado. El problema es que, claro, Pedro Sánchez tiene opción de pactar con todos los demás partidos de la Cámara, lo hemos visto, tiene una amalgama ahí en el que hay progresistas, hay conservadores, hay un poco de todo. Él tiene capacidad para hablar con todos y pactar. Pero ustedes no, el PP y ustedes pueden pactar solo ustedes dos, y si entra usted en la ecuación, entonces ya no entra el PNV, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que pueda haber una suma que dé mayoría absoluta y realmente pueda salir Sánchez del gobierno, pues realmente el PP debe de crecer en el sentido de quitarle votantes a Pedro Sánchez, porque si no, él va a seguir teniendo una base que luego le permite llegar hasta la mayoría absoluta metiendo a todos los demás socios que pasen por allí en el Congreso. Si el PP rebaja un poco su estrategia para intentar ir a ese electorado y entonces ustedes le atacan por blando, pues entonces... Pues nos votan a nosotros, ¿no? Bueno. O le votan a ustedes, pero tampoco quiere decir... No es un problema, ¿no? Porque se sumaría... ¿No habría que hablar mínimamente para intentar repartirse los espacios de la derecha y no pisarse de cara a poder llegar a una suma que permita de verdad... Pero yo creo que esa reflexión tendría que hacerla el Partido Popular, no nosotros. Vox está muy claro dónde está desde hace mucho tiempo. Vox está en una posición firmísima en defensa de la unidad nacional y contra el Estado de las autonomías, sabiendo las dificultades de cambio que tiene eso. Vox está en una posición de una gran fortaleza en la defensa de las fronteras y en el rechazo a los procesos de inmigración ilegal. Vox se opone a las agendas globalistas no votadas por los españoles, bien sean en forma de Agenda 2030 y de Pacto Verde Europeo, o de reducción de las cuotas pesqueras, o de acuerdo de Mercosur, o lo que sea, que no hayamos votado los españoles. Vox se opone a la entrada de los lobbies en los colegios, a adoctrinar a los niños, incluso a corromper a los niños, hablándoles de cosas que los niños todavía no deben conocer. Vox se opone a que suba la presión fiscal, es más, propone una gran rebaja fiscal y un recorte de los gastos políticos improductivos del Estado. Pues eso es lo que nosotros defendemos. El que defienda otras cosas, pues tendrá que elegir, no sé cómo decirlo, otro caladero donde pescar. Nosotros no nos vamos a mover de ahí. Nuestra única estrategia es defender nuestros principios. Que hay otros que están en los laterales y un día van para un lado, otro día van para otro, pues lo tienen que explicar al electorado. Son ellos los que generan confusión. Un día quieren ir a los actos de UGT y otro día quieren mostrar a los ciudadanos que son contundentes en la defensa de principios, valores y políticas, tanto como lo hace Vox. Pues igual no es creíble para los ciudadanos. Pero ese no es un problema de Vox. El Partido Popular creo que tiene que pararse a reflexionar para saber qué es lo que defiende exactamente. Porque además confunde a sus votantes. A mí a veces me paran algunas personas del Partido Popular por la calle con mucho respeto y mucho cariño y dicen hay que unirse, ¿no? Porque yo voto al Partido Popular. Y cuando les pregunto que me digan 3 cosas por las que votan al Partido Popular, empiezan a balbucear. Y cuando les veo en esa situación me da un poco de lástima, digo, díganme una.
y siguen balbuceando. Y solo dicen, hay que echar a Pedro Sánchez. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. ¿Pero para qué? Para hacer todo lo que he dicho antes. Echarlo para echarlo, no. Entonces, la posición de Vox es muy firme. Y yo creo que Vox ha hecho una gran contribución a la política española, porque ha dado voz y ha dado representación a muchos millones de españoles que no la tenían. Yo sé que a muchos les parece un brindis al sol, una exageración, un imposible. Nuestro rechazo al Estado de las autonomías y nuestra propuesta de un Estado unitario. Pero es que hay un 25-30% de los españoles en las encuestas desde hace mucho tiempo que están en esa posición y no tenían representación parlamentaria. Y así con todo, la oposición a las políticas contra la vida, la oposición a las políticas migratorias, la oposición a la entrada de esos lobbies en los colegios, eso está en la sociedad, pero no tenía representación política. Si Vox no está, nadie lo dirá. Entonces nuestro planteamiento político es que es distinto del resto de fuerzas políticas. No estamos pensando en un espacio político, en cómo nos lo repartimos con los demás. Si diciendo lo que decimos nos votan el 10%, pues bienvenido sea. Y si nos votan un 20%, mucho mejor. Pero nosotros no vamos a cambiarlo. No vamos a hablar con otra fuerza política para decir, ¿hasta dónde llega usted? ¿Hasta dónde llego yo? Es que además son los ciudadanos los que deciden. Me parece incluso una falta de respeto a los ciudadanos que los políticos hiciéramos ese planteamiento. El problema es que hay una parte de la izquierda, ya no hablo del centro izquierda, sino de la parte más... ¿Quién hay de centro izquierda en España? En el Parlamento ahora. No, en el Parlamento ya no queda ni nada, pero hay votantes, ¿no?, que quizás son más centrados, están más a la izquierda y que les da realmente miedo votar al PP o incluso quedarse en casa en abstención, que es lo que se vio en el 28M, porque va a venir Vox. Y entonces Vox son los nietos de Franco. Y entonces volvemos a tener a Franco en el gobierno, porque Vox va a llegar de la mano del PP. Entonces, en cierto modo, ustedes con ese discurso tan firme, que va a unas posiciones que generan cierto miedo, podemos decir, está provocando una movilización que a lo mejor en otro momento hubiera hecho que el 23J Sánchez no hubiera salido porque esa gente se hubiera quedado... Bueno, yo creo que la movilización de la izquierda contra Vox la provocó el Partido Popular y los medios del Partido Popular, la provocó la señora Guardiola, amplificando cualquier cosa que pareciera un error en Vox o una exageración. O sea, fue el Partido Popular el que atacó a Vox con una dureza extraordinaria durante aquella campaña, a la vez que ofrecía pactos a Pedro Sánchez. O sea, a mí me parece muy bien, de verdad, que el Partido Popular intente conseguir el voto del centro-izquierda, que el señor Feijóo vaya a los actos de la UGT, que recuerde que votó a Felipe González, que el señor Juanma Moreno diga que vuelva al Partido Socialista de Andalucía porque necesitan al Partido Socialista. Insisto, que elogie el señor Feijóo a Felipe González. Es curioso, ¿no?, porque es uno de los sucesores de Fraga. Yo precisamente cuando el señor Feijóo decía que estaba votando a Felipe González, iba de la mano de mi padre a escuchar los mítines de Manuel Fraga. Me parece muy bien que ellos elijan su espacio político, pero el nuestro es el nuestro. Es que no hay discusión. Y yo creo que a un gobierno como el de Sánchez no se le echa con cálculo de ese tipo. Se le echa con una oposición feroz, con una oposición implacable. Porque lo que está pasando en España no es cualquier cosa. No estamos en una situación democrática normal. Estamos ante un gobierno que está dispuesto a la mentira a los españoles, lo ha demostrado en todos los procesos electorales, a traicionarlos por la gente con la que acaba pactando, que son los enemigos del orden constitucional y de la nación. Está dispuesto a la corrupción, todo el entorno de Sánchez imputado. En cualquier circunstancia, en cualquier país, habría dimitido cualquier gobernante. Es más, Pedro Sánchez había exigido, en circunstancias mucho menores, la dimisión de todo el gobierno. Y estamos ante un gobierno dispuesto al crimen. Porque en Valencia está por un lado la negligencia de unos y por otro lado el crimen de los otros. Y sin ninguna duda el crimen calculado y frío de ralentizar la ayuda, de no enviarla a tiempo para que una comunidad gobernada por otros se vea envuelta en un problema y no tenga consecuencias políticas, ese crimen lo ha cometido Pedro Sánchez. Y ante un personaje siniestro de esa naturaleza, pues hay que hacer todo lo posible. Y yo creo que Vox lo está haciendo. ¿Usted cree que hay un escenario posible judicial de una imputación de Pedro Sánchez? ¿Un escenario posible, perdón? Judicial posible de una imputación de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que lo hay. Yo le he hecho una pregunta 14 veces y la vuelvo a formular aquí. ¿A cuántos consejeros delegados de las empresas cotizadas que dependen de la regulación pública, es decir, de Sánchez, llamó él personalmente para que recibieran a su mujer? Para que su mujer les presentase un negocio, una cátedra.
a que enviaran alumnos. ¿A cuántos llamó? Se lo he preguntado 14 veces en la tribuna del Parlamento. ¿No ha contestado? Ninguna. Es más, el otro día solo le hice esa pregunta en la sesión de control. Y no la contestó, dijo que evidentemente él sabía la respuesta, pero que era yo el que tenía que demostrarlo. Oiga, usted no está en la sala de lo penal de un tribunal, está en el Parlamento, es el presidente del gobierno, tiene que contestar a esto. Contestó como un acusado en la sala de lo penal. ¿Y por qué no lo dice? Porque si no llamó a ninguno era muy fácil decir a ninguno. El problema es que llamó a algunos. Él mismo se ha autoacusado. Porque en un Parlamento negarte a contestar es una autoacusación. Él sabe que llamó. Bueno, pues si no lo contesta en el Parlamento, yo espero que lo tenga que contestar en algún tribunal. Entonces, hay que saber si el presidente del gobierno se ha dedicado al tráfico de influencias directamente, no ya a sus familiares, que lo parece, directamente. Y por lo tanto hay un escenario posible de imputación. También quiero decir que Pedro Sánchez es capaz de ser imputado y de permanecer en el poder. ¿Usted cree que esa situación se daría? Creo que se daría y además creo que el Partido Popular lo ha facilitado con el acuerdo en el ámbito judicial que protege al Partido Socialista en el Supremo y que desde luego le protege en el Tribunal Constitucional, como ha protegido a los socialistas corruptos de Andalucía, que han acabado exonerados de toda responsabilidad ante un latrocinio inmenso de las arcas públicas. Entonces estamos ante una situación trágica. Estamos frente a un tipo que está dispuesto a hacer cosas que no se conocían en la política española. Y más allá, ¿usted ve posible que ante una posible imputación de Pedro Sánchez se pidiese un suplicatorio al Congreso y se diese la situación de que el Congreso no concediese ese suplicatorio? Absolutamente. Absolutamente posible. Absolutamente posible, porque toda la chusma que apoya a Pedro Sánchez diría que hay laufa y que por lo tanto los jueces los maneja directamente desde la tumba el generalísimo Francisco Franco y que por lo tanto no hay que conceder el suplicatorio. Diría cualquier cosa. Yo creo que es una posibilidad perfectamente factible. Y ante una situación hipotética de ese tipo, ¿qué se hace? Pues resistir hasta que lleguen las elecciones con todo el acoso parlamentario en sede judicial a través de las acusaciones populares y con movilizaciones en las calles. No hay otra fórmula. ¿Usted cree que hay elecciones en el 27 de marzo? Yo creo que él hará todo lo posible por llegar al 27, con imputación o sin ella, con presupuestos o sin ellos. Creo que hará todo lo posible por llegar al 27 porque él necesita el poder para defenderse de las investigaciones judiciales. ¿Y ustedes no ven como vía la opción de intentar una moción de censura con Junts que fuera instrumental simplemente para convocar elecciones? ¿Ustedes, el PP...? Sobre el papel, votar conjuntamente con otros, con los que no tenemos nada que ver, para echar a Pedro Sánchez y convocar elecciones, ya hemos dicho, por activa o por pasiva, que nos parece muy bien, pero tampoco queremos confundir a los españoles sobre las posibilidades de eso, porque empezar a acariciar esa idea permanentemente nos hace dar una falsa esperanza a nuestros compatriotas. No podemos olvidar que a Junts, a Esquerra Republicana de Cataluña, al Partido Nacionalista Vasco y a ETA lo que les interesa es que Pedro Sánchez siga en el poder. Necesitan una España débil y un gobierno débil y chantajeable, que es lo que tienen en este momento. Si ese gobierno es sustituido en unas elecciones por una mayoría parlamentaria distinta, pues esas fuerzas políticas tienen un problema a la hora de seguir chantajeando a los españoles. ¿Ustedes no tienen ningún hilo de comunicación ni con Junts ni con el PNV para intentar...? Cero. Nada. Es que yo los conozco muy bien. Pongámonos, sigamos con los posibles escenarios. Imagínese que hay un gobierno de Partido Popular y Vox en el futuro. ¿Cuál es la primera medida que exigiría Vox en ese gobierno? Bueno, la primera que exija el PP. Bueno, la que usted le propondría, la que usted pediría. No, es que usted ha dado por hecho que va a ganar el Partido Popular en las elecciones. Bueno. Entonces yo lo digo con toda la humildad, pero también con toda la ambición. Las elecciones no están convocadas ni se han producido, falta mucho tiempo y hasta el rabo todo es todo. Vox tiene una gran ambición para España. Vox no quiere ser simplemente una muleta en un gobierno. Vox aspira a ganar unas elecciones, que eso es difícil, sí, claro, pero ese es el objetivo de Vox. Entre los jóvenes ya somos la primera fuerza política. Es cuestión de tiempo que eso se extienda al resto de la población. Entonces, ¿qué es lo primero que nos gustaría hacer? No sé ni por dónde empezar. ¿Cuál es su prioridad 1? La prioridad 1 es devolver a los españoles la libertad arrebatada por este gobierno. Empezar a que la gente pueda prosperar en España. Es acabar con la corrupción,
es acabar con la desegregación, es acabar con la inseguridad. Es que es muy difícil poner un orden de prioridades. Yo creo que están funcionando tantas cosas mal en España que hay que dar una vuelta prácticamente a todo. Ayer me preguntaban, perdona que traiga esto, por mi color favorito. Y le digo, esto me lo suelen preguntar mis hijos. Y siempre les digo lo mismo. Para el cielo el azul, para los prados el verde. Me cuesta mucho decir qué es más importante que lo demás. Yo es que creo que están pasando cosas tan graves. ¿Qué es más importante? ¿Que deje de haber inseguridad en las calles y que las fronteras estén protegidas? ¿O que los niños en los colegios y su inocencia esté protegida frente a los activistas que entran en los colegios? Pues bueno, me cuesta elegir. Es que me parece todo realmente muy importante. Pero son muchas cosas. Yo creo que ya he hecho un despliegue del programa político y luego en una negociación con otra fuerza política, estando en la posición que estemos, ellos por delante, nosotros por detrás, o al revés, estando con una fuerza pequeña o con una fuerza más grande, pues eso es lo que permite dibujar un escenario o una acción de gobierno, como nos ha ocurrido en las comunidades donde llegamos a acuerdos en su momento. Donde teníamos más fuerza, pedimos más cosas, y donde teníamos menos, pedimos menos cosas. Entonces los españoles creo que deben saber que donde Vox está con fuerza se cambian muchas cosas y donde Vox está con poca fuerza pues se cambian pocas cosas. En las encuestas ahora mismo parece claro una mayoría PP-Vox, un poco holgada incluso respecto a la mayoría absoluta. ¿Qué podría pasar en España de aquí al 27 para que eso no sucediese o cambiase esa tendencia? Cualquier cosa. En España ya han pasado cosas días antes de las elecciones que han cambiado los gobiernos y han cambiado los pronósticos. Yo creo que los españoles históricamente tenemos una vida larga y hemos padecido cosas muy graves y por lo tanto creo que debemos estar preparados para cualquier situación, porque efectivamente hoy las encuestas dicen eso y hay una esperanza si se producen elecciones, pero también antes de las elecciones de julio decían lo mismo. Y algunos le confundieron al Partido Popular diciéndole que iba a tener 160 escaños, que estaba al borde de la mayoría absoluta y que además Vox no hacía falta ya para nada y que Vox no iba a tener más que ir allí prácticamente a ponerle los canapés al gobierno del Partido Popular. Y vendieron la piel del oso antes de cazarlo. Y nosotros lo estábamos advirtiendo en todos los mítines y finalmente no se sumó. Entonces hoy suman las encuestas, pero las elecciones no están convocadas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso siga siendo así? Hacer nuestro trabajo. Oponernos a Sánchez de día y de noche. Los domingos y de lunes a domingo. No solo manifestarse los domingos contra él y luego entre semana llegar a acuerdos en el Parlamento. En el Parlamento muchas veces el Partido Popular coincide en votaciones con el PSOE. Muchas más que las que coincide con nosotros. Y por supuesto en el Parlamento Europeo. Eso ya es brutal. Ahí coinciden siempre. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez aquí, bueno, usted mismo dice que no le coge el teléfono, no existe ningún tipo de comunicación? Bueno, ya no llama, ya no lo intenta. Ya ni lo llama. Pero bueno, él ha sido muy duro y muy crítico en criticarles a ustedes, ¿no? Y sin embargo, acabamos de ver esta semana que ha condecorado a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni logra cosas milagrosas. Que Pedro Sánchez tome una buena decisión, que el gobierno condecore a Giorgia Meloni, me parece una cosa... ¿No me parece un poco hipócrita que aquí...? Sí, bueno, pero llamarle a Pedro Sánchez hipócrita después de haberle llamado criminal me parece poca cosa. Entonces, yo creo que el criminal, el mentiroso y el traidor perfectamente puede cometer una hipocresía. Es un pecadito pequeño para Pedro Sánchez. A saber cuáles son sus intenciones. Yo creo que Giorgia Meloni lo conoce bien, pero me alegro mucho de que Giorgia Meloni lleve esa condecoración de Isabel la Católica y creo que hay pocas líderes en Europa merecedoras de una distinción así que puedan llevar con tanto honor esa distinción tan significativa para los españoles. Vale, un tema suelto simplemente que se nos ha quedado sobre la Dana, que hemos hablado y usted comentaba pues como algunos directamente no fueron a ayudar y otros realmente que no eran capaces, no sabían cómo hacerlo. Pero claro, ustedes estaban en ese gobierno, estaban en esa consejería. Y, estábamos cuando ocurrió, ¿no? Antes, previamente. Entonces, al irse ustedes, también se puede entender que quizás no había el suficiente conocimiento donde tenía que haberlo, porque quien entraba era una persona nueva y entraba porque ustedes se hubieran ido y que si ustedes hubieran seguido a lo mejor se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Joder, ese argumento no lo había oído, me parece sorprendente. Lo cierto es que cuando estábamos se hacían de otra manera, porque ante alertas similares de inundaciones se utilizó un sistema de alerta a todos los ciudadanos, se les avisó a todos cuando nosotros estábamos.
y se puso en marcha un sistema de coordinación con todas las autoridades en ese momento ante las alertas. O sea, nosotros cuando estuvimos sí lo hicimos. Bueno, no hace un poco de autocrítica de si nos hubiéramos quedado y hubiéramos mantenido el gobierno, ¿lo podríamos haber gestionado de otra manera? Hombre, yo creo que la autocrítica la tiene que hacer el que nos echó del gobierno. Claro, por supuesto. Que es el señor Feijóo y los señores del Partido Popular y el señor Mazón, que nos dijo que no iban a llegar a un acuerdo sobre inmigración y convirtió en imposible nuestra presencia en el gobierno. Ellos deberían pensar eso que me ha preguntado usted. Si no llegamos a echar a Vox, pues Vox, que sabía hacer estas cosas, lo habría hecho de otra manera. Pero bueno, me parece, francamente, me parece un poco frivolidad el planteamiento, incluso mi respuesta, para hablar de una cosa tan extraordinariamente grave como la que ha pasado en Valencia.